Sofía creció creyendo que la muerte de su padre fue un trágico accidente de tráfico, una curva peligrosa, una lluvia torrencial y el coche que nunca regresó. Así lo contaba siempre su madre, Marta, con la mirada fija en un punto lejano y las manos ligeramente temblorosas mientras removía el café. Nunca había detalles, nunca fechas precisas, solo el pesado silencio que se cernía tras la palabra accidente. Sofía aprendió desde muy joven que este era un tema prohibido en casa, como una puerta cerrada en el pasillo de los recuerdos. De pequeña intentó dibujar el rostro de su padre, pero solo recordaba fragmentos. Un reloj de pulsera de plata, el olor a humo de cigarrillo y el sonido de risas apagadas provenientes del patio trasero. Con el tiempo, dejó de preguntar y el tema se desvaneció en un álbum que ya nadie abría. Ahora, a los 28 años, a punto de casarse con Daniel, Sofía creía haber dejado atrás el pasado. Era una mujer práctica y discreta que había heredado de su madre el gusto por el orden y la aversión al conflicto. Vivían en una casa sencilla en Almagro, un antiguo barrio de Buenos Aires, donde el reloj de la pared parecía llevar décadas marcando el mismo ritmo. Marta había envejecido en silencio, su pelo canoso siempre recogido en un moño, sus pasos lentos, su mirada rehuida por cualquier cosa que le recordara el pasado. Sin embargo, en las últimas semanas, algo parecía diferente. Sofía había notado una inquietud casi invisible en ella. La forma en que cerraba los álbumes de fotos a toda prisa, o lo irritada que se ponía cuando su prometido le preguntaba por su familia. Era como si la boda de su hija estuviera a punto de desenterrar algo que Marta había pasado toda su vida intentando mantener enterrado. El descubrimiento ocurrió una tarde de domingo, mientras Sofía intentaba ordenar fotos antiguas para una exposición de bodas. El sol entraba a raudales por la ventana del salón, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire, dándole a la habitación un aire de nostalgia dormida. Abrió uno de los álbumes guardados en el fondo del armario, el de tapa marrón, el que su madre nunca le dejaba tocar. Entre los retratos amarillentos y las notas dobladas, había una carta escondida tras una foto familiar, una vieja fotografía en la que aparecían Marta, su padre y un niño pequeño que no reconoció de inmediato. La letra de la carta le aceleró el corazón. Era firme, familiar, con pequeños remolinos en las letras que recordaba de los dibujos de su infancia. En la esquina superior, la fecha, 3 meses después del supuesto accidente. La mano de Sofía tembló al abrir el papel ya amarillento y las primeras palabras parecieron rasgar el aire de la habitación. Sigo viva, pero no puedo volver atrás. Marta debe afrontar cosas antes de poder volver a mirar a nuestra hija a los ojos. El comienzo de la carta sonó como un grito ahogado. Su padre escribió con urgencia, como si supiera que no tendría otra oportunidad de explicarse. Habló de un descubrimiento, de algo grave que involucraba a Marta y a Raúl, su hermano, algo que lo había puesto en peligro. Dijo que había intentado hablar, que todo se había descontrolado y que ahora se veía obligado a esconderse. La última frase, sin embargo, fue la que se le quedó grabada en la mente a Sofía como una herida abierta. Si nuestra hija alguna vez pregunta por mí, dile la verdad. Yo no abandoné a la familia. Al terminar de leer, Sofía no supo si temblaba de miedo, de rabia o de incredulidad. El silencio en la habitación parecía vibrar y el reloj de la pared marcaba el tiempo como si presenciara el desmoronamiento de una vida entera construida sobre una mentira. Cuando Marta regresó del mercado esa tarde, encontró a su hija sentada en el sofá, con el álbum abierto en el regazo y la carta extendida sobre la mesa. La mirada de Sofía era diferente. Había algo frío, distante, una mezcla de dolor y lucidez que Marta no pudo descifrar al instante. Por un instante se quedó en el umbral como si hubiera retrocedido 20 años. El sonido de bolsas de plástico al caer al suelo rompió el silencio.
¿Dónde encontraste esto?, preguntó en un susurro apenas audible, sin siquiera tocar el papel. Sofía no respondió. Simplemente miró a su madre con los ojos llenos de lágrimas y le devolvió la pregunta. ¿Por qué me mentiste todo este tiempo? Marta intentó respirar hondo, pero parecía que no le entraba el aire. Eras pequeña, Sofía. Era lo mejor. Para ti, balbuceó, incorporándose lentamente, como si sus piernas hubieran perdido la fuerza. La conversación que siguió fue un campo minado. Sofía quería respuestas, todas, a la vez. Quería saber dónde estaba su padre, por qué se había escapado, qué había pasado realmente. Pero cada intento de explicación de Marta sonaba como otro muro de evasivas. Estaba enfermo, no aguantaba la presión, era un hombre confundido. Frases dispersas e inconexas que solo aumentaban la ira de su hija. En un momento dado, Sofía se levantó con lágrimas en los ojos y gritó: «¡No murió, mamá! ¡Me escribió! ¡Y lo escondiste!». El grito resonó por la casa, rompiendo los años de silencio acumulado. Marta se llevó las manos a la cara, sollozando suavemente, y dijo simplemente: «Hay cosas que no entenderías, cosas que nadie entendería». Pero Sofía ya no era una niña, y la idea de haber vivido la mitad de su vida creyendo una mentira comenzaba a quemarle como fuego bajo la piel. En los días siguientes, Sofía apenas durmió. La voz de su padre resonaba en su mente con cada relectura de la carta, como si le hablara directamente a través de las líneas descoloridas. Decidió entonces que no podía depender de su madre para descubrir la verdad. Subió al coche y condujo hasta casa de Raúl, el hermano de Marta, un hombre de 60 y pocos años, siempre bien arreglado, con ese aire de quien cree que todo se soluciona con una sonrisa y una copa de vino. Cuando ella apareció en la puerta, él fingió sorpresa, exagerada, artificial, y la recibió con un abrazo que parecía más defensivo que cariñoso. Se sentaron en el porche, donde el aroma a jazmín se mezclaba con el tabaco que fumaba con elegancia. Sofía fue directa. «¿Qué le pasó a mi padre?». Raúl tardó un rato en responder. Apoyó el cigarrillo en el cenicero y apartó la mirada. «Tu madre ya te contó todo lo que necesitabas saber», dijo, intentando sonar tranquilo, pero la tensión en su mandíbula lo delató. Sofía observaba cada gesto, cada pausa. Intuía que tras esa expresión tranquila se escondía algo podrido. «Me escribió, tío, después del accidente», dijo, sacando la carta de su bolso y dejándola sobre la mesa. Raúl palideció. Miró el papel como si hubiera visto un fantasma. «¿De dónde sacaste esto?», murmuró, y por un instante perdió el control de la respiración. Intentó recomponerse rápidamente, pero era demasiado tarde. El pánico ya se había apoderado de sus ojos. Sofía lo notó. A partir de ese momento, la conversación convirtió en una batalla silenciosa. Raúl hablaba con frases cortas y defensivas e intentaba cambiar de tema, hablando de la boda, de cuánto sufrió Marta, pero cada intento de distracción sonaba desesperado. Cuando Sofía se levantó para irse, la agarró del brazo con fuerza y le dijo algo que la atormentó durante días. «A veces la verdad destruye más de lo que cura, niña. Deja el pasado en paz». Ella lo miró a los ojos y respondió con firmeza: «El pasado es todo lo que me queda, tío». Noche esa, Sofía regresó a casa con una extraña sensación, una mezcla de miedo y urgencia. Abrió los viejos cajones de la habitación de su madre y empezó a rebuscar entre cajas de documentos, cintas de vídeo y recibos de reparaciones. Entre los papeles desgastados encontró un sobre con el nombre de su padre y un número de teléfono garabateados al dorso. Junto a él, una llave pequeña y oxidada. No había rastro de sus pertenencias. Su corazón se aceleró. Lo metió todo en el bolso y al día siguiente fue a casa de su vecina, doña Amalia, una mujer de 80 años que había conocido bien a sus padres. Cuando Sofía le mostró la carta, Amalia suspiró y bajó la mirada. «Ah, hija,
Tu padre no era el hombre que te decían, era bueno, muy bueno, y quería protegerte. La anciana contó que, en los días previos al supuesto accidente, escuchó fuertes discusiones entre Marta y su marido y que una noche él salió de casa diciendo que no podía seguir fingiendo. Después de eso, nunca regresó. Pero un accidente no. Nunca había oído hablar de eso, concluyó con voz temblorosa. Las palabras de Amalia resonaron en la mente de Sofía durante todo el camino de regreso. Cuando llegó, Marta estaba en la cocina picando verduras, como si nada hubiera cambiado. Su hija dejó el sobre la mesa y preguntó, en un tono contenido, casi demasiado tranquilo: «¿Qué es esto, mamá? ¿Por qué este número? ¿Por qué esta llave?» Marta dejó de mover el cuchillo, pero no levantó la vista. «Estás cavando un hoyo del que no podrás salir», dijo con frialdad. Sofía insistió. Su madre finalmente la miró con una mezcla de cansancio y rabia. «Crees saber la verdad, pero no podría soportar oírla». Sofía respondió sin dudar: «Prefiero sufrir con la verdad que vivir en tu mentira». Se hizo un silencio denso. Marta dejó el cuchillo, se secó las manos y salió de la cocina sin decir nada más. Sofía se quedó allí, mirando la puerta cerrada, sintiendo que en ese mismo instante su madre había elegido el silencio y que solo le quedaba romper el pacto que había mantenido esa casa durante tantos años. Sofía pasó la noche intentando adivinar qué podía abrir esa llave. Era demasiado pequeña para una verja, pero lo suficientemente vieja como para guardar algo olvidado. Tras horas hojeando el álbum donde había encontrado la carta, notó un detalle en una de las fotos antiguas. Su padre junto a un trastero en la parte trasera de la antigua casa familiar en San Martín, el pueblo donde vivían antes del accidente. El candado, oxidado y retorcido, parecía exactamente del tamaño de la llave. A la mañana siguiente, fue en coche hasta allí. La casa estaba abandonada, con la verja cubierta de hiedra y un olor a moho en el aire. El corazón le latía con fuerza, como si estuviera a punto de encontrarse con su propio pasado encarnado en las paredes. Entró en el patio, pisando hojas secas, y fue directa al pequeño cobertizo del fondo. El candado seguía allí. La llave giraba con una facilidad aterradora, como si el tiempo hubiera esperado justo ese momento. Dentro, el aire era pesado y húmedo. Había cajas de herramientas, una silla rota y una pila de papeles amarillentos. En un rincón, sobre una vieja mesa de madera, encontró una grabadora portátil envuelta en tela. Sofía la encendió con manos temblorosas y una voz ronca llenó el silencio. Era la de su padre. «Si estás oyendo esto, es porque algo salió mal», dijo. La grabación hablaba de un descubrimiento, de algo terrible que involucraba a su cuñado Raúl y que Marta conocía. «Pensé que me ayudaría, pero ahora estoy segura de que tiene miedo. No me dejarán salir viva de esta casa». Hubo una larga pausa, seguida de una respiración agitada, y luego el sonido abrupto de una puerta abriéndose de fondo. La grabación terminó ahí, interrumpida por un portazo. Sofía se quedó paralizada. La grabadora se le cayó de las manos y comprendió que su padre nunca había huido. Lo habían silenciado y su madre lo había protegido. A la mañana siguiente, Sofía fue a casa de Raúl con la grabadora escondida en su bolso. El cielo estaba nublado y el aire se sentía pesado, como si toda la ciudad supiera que algo grave estaba a punto de suceder. Raúl la recibió con la misma sonrisa practicada de siempre, pero ella ya no veía en él al tío afable de su infancia. Veía a un hombre acorralado y sudoroso, intentando mantener el control. «Tenemos que hablar», dijo, entrando sin esperar invitación. Se sentaron a la mesa de la sala y Sofía colocó la grabadora entre ellos. Al darle al play, la voz de su padre resonó en la habitación, rompiendo décadas de silencio. Raúl palideció,
se levantó bruscamente e intentó apagar el aparato, pero ella lo sujetó con fuerza. «¿No se escapó, verdad?», preguntó. Raúl dudó. Su respiración se volvió superficial y sus ojos buscaron una salida que no existía. «No entiendes lo que pasó esa noche», murmuró. «Tu padre iba a destruirnos a todos». Sofía sintió un nudo en el estómago. «¿Acaba con quién? ¿Raúl? ¿Tú y tu madre?», replicó, con la voz entrecortada por la ira y la incredulidad. Su tío se pasó las manos por la cara, como intentando borrar su expresión. «Se enteró de algo que hice, un error, y Marta intentó impedir que me denunciara. Creyó que podría resolverlo todo discretamente, pero él no la dejó». Raúl tembló y por un instante pareció al borde del colapso. «¿Qué hiciste?», insistió Sofía, alzando la voz. Pero él negó con la cabeza, incapaz de mirarla. «Violento. Dijo que iba a llamar a la policía y solo quería callarlo un momento. Fue un accidente». Las palabras resonaron como un disparo. Sofía se levantó lentamente, mirando al hombre que ahora confesaba lo imposible. «¿Y mi madre?», preguntó con la voz quebrada. Raúl apartó la mirada, enterró el cuerpo. «Por amor o por miedo. A veces creo que ya ni siquiera lo sabe». Sofía regresó a casa como si llevara un cuerpo invisible sobre sus hombros. Las palabras de Raúl resonaron en su interior, destrozando cada recuerdo de su infancia. Al entrar, encontró a Marta en la cocina, removiendo el café con manos temblorosas. Por un momento, consideró abrazarla, fingiendo que nada había cambiado, pero todo había cambiado. Dejó la grabadora sobre la mesa y pulsó el botón de reproducción. La confesión de Raúl llenó el aire, como una sentencia leída en un tribunal silencioso. Marta no reaccionó de inmediato. Simplemente dejó de remover la cuchara, con la mirada fija en el vapor que salía de la taza. Cuando la grabación terminó, susurró. Entonces dijo, y una lágrima cayó. «¿Por qué, mamá?», preguntó Sofía con la voz quebrada. «¿Por qué elegiste proteger al monstruo y no al hombre que me amaba?». Marta dejó caer la cuchara. «Porque ya lo perdí todo una vez, Sofía. No podía perder también a mi hermano. No sabía cómo criar a una hija sola con la vergüenza que él traía a casa». El silencio que siguió fue casi físico, pesado como el cemento. Sofía retrocedió, mirando a su madre como si viera a una extraña por primera vez. «Lo mataste con tus mentiras, mamá. Enterraste a papá y aún así me hiciste rezar por él todas las noches». Marta sollozó, con las manos temblorosas. «Intenté protegerte. Quería que lo recordaras como un buen hombre, no como alguien que murió por su propia familia». Pero Sofía ya no veía bondad en esas intenciones, solo cobardía. «¿Proteger, mamá?», repitió con voz endurecida. «Me hiciste crecer en una farsa. Me hiciste amar un hogar que nunca existió». Intentó acercarse, pero Sofía retrocedió. «Siempre dijiste que el amor requería sacrificio, pero ahora lo entiendo. Sacrificaste la verdad y con ella me sacrificaste a mí». 2 días después, la mansión de los García se llenó de cámaras y voces apresuradas. Sofía había decidido dar una entrevista a la prensa local, no para vengarse, sino para limpiar el nombre de su padre. Marta intentó detenerla, arrodillándose ante ella, suplicándole con lágrimas en los ojos. «Por favor, hija, no hagas esto. Destruirán lo poco que queda de nosotros». Pero Sofía no se rindió. «Lo que quedó, mamá, se destruyó hace mucho tiempo». En la grabación, su voz era firme, aunque le temblaba el corazón. Habló de la carta, de la mentira sobre el accidente, de la confesión de Raúl. Pronunció el nombre de su padre en voz alta, Miguel García, y lo hizo parecer una súplica de perdón. El pueblo, que antes veía a los García como un ejemplo de familia respetable, ahora susurraba en las esquinas, mirando a Marta con lástima, a Raúl con repugnancia y a Sofía con una mezcla de admiración e incomodidad. Esa misma tarde, Marta cerró todas las cortinas de la casa.
Un silencio se apoderó de ella como de luto. Las fotos familiares seguían esparcidas por la sala. Bodas, cumpleaños, risas congeladas en otro tiempo. Pasó los dedos por el rostro de su esposo en un marco antiguo y murmuró: «Perdóname, Miguel, no puedo hacerlo mejor». Afuera, los periodistas seguían esperando una palabra, pero ella no se fue. Al otro lado de la ciudad, sentía el peso de la decisión. Había revelado la verdad, pero con ella había perdido el equilibrio. El teléfono no paraba de sonar. Parientes lejanos querían saber si todo era cierto. Y por primera vez, Sofía comprendió que la verdad, dicha, no cura, solo transforma el dolor. La noche siguiente, Marta fue a casa de Sofía sin avisar. Llegó con la cara hinchada y el pelo despeinado, como alguien que cargara con un peso insoportable. Sofía abrió la puerta y por un momento consideró despedirla, pero algo en la mirada de su madre, una mezcla de desesperación y entrega, la detuvo. Marta entró despacio, observando las paredes desnudas del apartamento, con el vestido de novia aún colgado en un rincón, olvidado. Se sentó en el sofá y empezó a hablar sin que nadie se lo pidiera. Lo que descubrió tu padre no era solo sobre Raúl, era sobre mí también. Sabía lo que había hecho y me quedé callada. Pensé que el silencio era el precio de la paz. Quería ir a la policía y yo entré primero. Discutimos. Salió de casa, pero no fue muy lejos. Raúl lo siguió. Marta se detuvo, agarrándose el pecho con las manos. Volvió horas después cubierto de sangre. Dijo que se había encargado de todo y yo limpié el suelo. Sofía se quedó quieta, las palabras de su madre girando como cuchillas en su mente. ¿Lo sabías, mamá?, preguntó con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Desde el principio? Marta asintió, incapaz de mirarla. Pensé que si nadie hablaba, el tiempo lo borraría, pero cada mentira solo lo traía de vuelta. Cada noche, cuando dormías, oía el portazo y pensaba que era él que venía a cobrarme. Las lágrimas fluían incontrolablemente. Sofía se acercó lentamente, incapaz de sentir rabia ni compasión, solo un inmenso vacío. Lo mataste, mamá, no con tus manos, sino con miedo. Marta levantó la cara con desesperación. ¿Y crees que viví un solo día sin morir con él? El silencio entre ellas se volvió casi sagrado. En ese momento ya no hubo culpables, solo dos mujeres atrapadas en el mismo dolor, intentando sobrevivir al amor que lo destruyó todo. A la mañana siguiente, Sofía fue al antiguo solar donde la casa de su infancia se había derrumbado con el tiempo. El lugar estaba invadido por la maleza y silencioso, como si la tierra misma guardara el secreto familiar. En sus manos llevaba la carta de su padre, ahora amarillenta y frágil, y una pequeña caja que contenía el anillo de compromiso que nunca usó. Permaneció allí durante largos minutos, observando el viento agitar las hojas y recordando la risa distante de una niña que había sido feliz por un breve instante. Se arrodilló, cavó un pequeño hoyo y colocó la carta junto al anillo. «Que el amor y la mentira descansen juntos», murmuró. De pie, respiró hondo, por primera vez sin el peso del pasado en el pecho. No hubo perdón completo, pero sí paz, y eso fue suficiente para comenzar de nuevo. Marta nunca volvió a hablar de su marido, pero empezó a visitar a su hija todos los domingos. Llegaba temprano, traía pan fresco y se sentaba en el porche en silencio. No había discursos ni disculpas, solo el sonido del viento y el tintineo de las tazas. Sofía comprendió poco a poco que su madre cargaría con su culpa hasta el final, y que tal vez su amor era solo eso, imperfecto, herido, pero real. Una mañana así, al verla ajustarse el pañuelo en el pelo y sonreír tímidamente, Sofía pensó que el tiempo no borra el dolor, solo nos enseña a respirar a través de los fragmentos. Cuando Marta se fue ese día, el sol se reflejó en la ventana y, por un breve instante, Sofía creyó ver la silueta de su padre al fondo del jardín, saludando en silencio.
Sonrió. Sabía que, de alguna manera, la verdad finalmente había encontrado reposo.